vamos a iniciar en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, que dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo, dice la Biblia, saldrán a resurrección ¿de qué? De condenación. La Biblia afirma que habrá una resurrección general para todos los creyentes, pero también para todos los incrédulos. Habrá una resurrección. Ahora, lo que nos compete, lo que nos concierne, lo que nos interesa a nosotros es la resurrección de vida. La resurrección sirve para dar respuestas a preguntas sobre la vida y la muerte. Esta serie de preguntas pues nos genera no una incertidumbre, porque ya tenemos una seguridad, pero sí nos genera un gran misterio. Por ejemplo, ¿cómo podré resucitar después de morirme? Ahí es donde consiste el poder de Dios. ¿En qué consiste el poder de Dios? En dar vida aún después de la muerte. La resurrección nos deja ver y valorar nuestra relación actual con Dios, pues gracias a esa relación y a esa comunión con Él adquirimos vida de la naturaleza de Dios, y esa es la vida que nos llevará a una mejor vida. Ahora, vamos a ver algo interesante en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 3 al 9, por favor. Libro de Juan, capítulo 20, versículos 3 al 9. Dice: Y salieron Pedro y el otro. Vamos a darle identidad a esa palabra o a esa persona que dice el otro. Ese es ¿quién? ¿Alguien sabe? Es Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Al sepulcro de quién? De Jesús. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ¿quién? Juan, corría ¿cómo? Más aprisa. ¿Usted se imagina el corazón de de Juan? Había resucitado su amado Jesús, y ese amor le daba impulso para correr mucho más rápido que Pedro. Ahora entenderán por qué acabo de decir esto. No, por favor, devuélvelo. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro? Juan. Siguiente. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién no entró? Juan. Juan no entró. Eso tiene un porqué. Ahora lo miraremos. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Juan no entró? Hago una pregunta: ¿alguien sabe por qué Juan no entró al sepulcro? ¿Alguien lo sabe? Ahora lo miraremos. Bien, siguiente. No, espere. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Pedro sí entró, pero Juan no entró. Eso tiene una explicación. Y vio los lienzos puestos allí. Siguiente. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Ahí está la respuesta de por qué Juan no entró al sepulcro. Ahora explicaré por qué. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados, ¿en dónde? En un lugar aparte. Siguiente. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Siguiente. Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Muy bien. La pregunta es: ¿por qué Juan no entró al sepulcro? ¿Por qué se le adelantó a Pedro
y al ver que estaba el sudario o el pañuelo con que habían cubierto el rostro de Jesús, al ver que estaba aparte, doblado, él se detuvo. Eso tiene un significado. Sin embargo, quiero leer en esta versión al día ese mismo versículo. Juan 27 dice así: y el pañuelo que había puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, estaba separado y doblado en otro lugar. Estaba separado y ¿qué más? Y doblado. Eso es muy importante, y doblado. Bien, la tradición hebrea enseñaba que la servilleta doblada sobre la mesa tenía un significado muy particular. Cuando el criado servía la mesa de su señor, él tenía que esperar que la vista y la visita de su señor y de sus maestros, o sea, de su maestro o de los comensales, que terminara la cena. Entonces, el siervo no se atrevía a acercarse a la mesa de su señor hasta que su señor no le diese una señal. El siervo servía la mesa de su señor y el siervo se apartaba. El siervo no se volvía a acercar a la mesa hasta que su señor no se levantase de la mesa. Si el señor doblaba la servilleta, le hacía un nudo y la tiraba sobre la mesa, quería decir que el señor ya había terminado y el siervo se podía acercar a la mesa a recoger la mesa. Pero si su señor dejaba la servilleta doblada en la mesa, quería decir este mensaje: deja la mesa puesta, no he terminado y en breve volveré. Esa es la enseñanza y ese es el por qué Juan no entró. Escuchen esto: el sudario o el pañuelo doblado, Juan lo vio. Juan llegó hasta la puerta del sepulcro, pero Juan vio que el sudario o el pañuelo que cubría el rostro del Señor estaba aparte. ¿Y cómo estaba? ¿Qué quería decir eso? Juan entendió un mensaje: en breve volveré. Y él sabía que él no podía entrar a ese lugar, porque Juan entendió eso. Ahora, escuchen esto. ¿Quién escribió el Apocalipsis? El mismo que no entró al sepulcro, Juan. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora aquí yo entendí por qué al final del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el apóstol Juan termina esta preciosa frase: sí, ven, Señor Jesús. Porque el Señor Jesús le había dejado ese mensaje ¿en dónde? En el sepulcro. En otras palabras, de que Jesús viene, escucha, Jesús viene. Amén. Ahora, volvamos nuevamente al libro de Juan capítulo 20, versículos 3 al 9. Hay más cosas ahí. Una pregunta: ¿quién resucitó? El cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. ¿Quién resucitó? El cuerpo de Cristo, lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué pasó con los lienzos y el sudario? ¿Qué pasó? Se quedó ahí en la tumba. Eso tiene un mensaje también. Pregunto: ¿eres lienzo o eres cuerpo? Cuerpo. Pregunto: ¿qué tienes que hacer para resucitar en el día postrero? Escucha estas tres palabras: tienes que ser, pertenecer y hacer en el cuerpo de Cristo lo que Dios te ha enviado a hacer. Y además debes creer en la resurrección.
Mire, usted no se imagina lo importante que es creer en la resurrección. La resurrección es una base doctrinal de las enseñanzas de Jesús. Es sana doctrina, es una base fundamental creer en la resurrección de Jesús. En otras palabras, si tú no crees en algo, no te prepararás para llegar a ese algo. Coloco un ejemplo. Hace poco tiempo Loli se jubiló. La jubilación que le llegó a Loli, ella desde muy joven empezó a trabajar y a trabajar, siendo una buena empleada, cuidando su puesto, llegando temprano, haciendo bien las cosas. Llegó un momento donde la empresa la jubila a ella. ¿Por qué hablo de esto? Porque desde muy joven ella se proyectó hacia el futuro, trabajó por un algo, por una meta, alcanzó esa meta y hoy en día está disfrutando de esa meta. ¿Es así o no es así? Bien, la resurrección tiene que ser una meta en tu vida. Tú tienes que proyectarte hasta allá, pero trabajar desde ahora para poder disfrutar de esa meta algún día en el futuro. ¿Me hago entender lo que acabo de decir? Por eso es tan importante creer en la resurrección. Eso es muy importante. Si tú crees y tú te preparas, tú podrás vivir la resurrección para vida. Amén. Muy bien. Avancemos. ¿Cómo sé que yo soy parte del cuerpo de Cristo? Es muy importante esta pregunta, porque no solamente el venir a una iglesia cristiana te hace parte de un cuerpo de Cristo. Mire, si usted entra a una panadería, ¿usted es un panadero? No. Si usted viene a una iglesia cristiana y usted ocupa una banca, una silla de una iglesia cristiana, ¿usted es cristiano? Entonces la pregunta es, ¿cómo tengo la seguridad de que yo soy y pertenezco al cuerpo de Cristo? Escuche la respuesta. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ¿qué fue lo que resucitó? El cuerpo de Cristo. Bien, muy bien. Primero, Cristo tiene que ser tu cabeza. Segundo, debes tener sensibilidad al cuerpo que tú perteneces. Y tercero, debes llevar a la práctica estas tres palabras: el ser, el estar y el hacer. Vamos a desglosar todo esto. Si Cristo es tu cabeza, debes tener la mente o la mentalidad de tu Señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos? Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, mente tiene que ver con mentalidad. Mentalidad tiene que ver con ideología. ¿O no? ¿Es así? El sistema 666, más que un sello, más que una marca, tiene que ver con una ideología que en este mismo momento se está imponiendo en todo el globo terráqueo. El 666 no es el día que vayan a sellar las personas. No, el 666 se está preparando desde ahora con una ideología que se está gestando en el mundo entero. Llegará un momento donde van a marcar las personas, donde le van a poner el sello del 666 y las personas lo van a aceptar fácilmente. ¿Por qué? Porque eso se venía trabajando ¿desde cuándo? Desde antes. ¿A través de una qué? De una ideología. Las ideas progresistas, anarquistas, comunistas, las ideas de rompimiento de la unidad familiar, el desagravio y la burla de las cosas de Dios, el rompimiento del núcleo familiar que Dios instituyó, el validar el aborto, el alimentar y fomentar las aberraciones sexuales, el promulgar el libertinaje, llamar a la sociedad a la rebeldía, a la desobediencia, el no sometimiento a la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Toda esta ideología es lo que está preparando la mente de la humanidad para que en un futuro muy cercano esa misma gente se deje poner el sello. Si todo esto tú lo aceptas, si todo esto está en tu mente y tú lo guardas en tu corazón, es imposible entonces que Jesucristo sea la cabeza de tu vida. Es imposible. Por lo tanto, no haces parte del cuerpo. ¿He sido claro? Usted puede venir a ocupar una silla en una iglesia cristiana, pero si usted alberga, asimila, acepta las ideas que en este momento en el mundo entero se están promulgando, es imposible entonces que la cabeza que es Cristo sea su cabeza. Por lo tanto, no clasificas para la resurrección. Estás en la jugada. ¿Alguien se imagina a Pablo Iglesias? No sé si conozcan quién es este personaje, adorando al Señor en la iglesia cristiana. ¿Alguien se lo imagina? Pero supongamos que sí. ¿Qué tendría que hacer este hombre para pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Ustedes qué dicen? Primero, renunciar a su estilo de vida. Y segundo, cambiar su mentalidad. Cambiar su mentalidad. O sea, si usted es de la mentalidad de este tipo de personas, es imposible que usted pueda decir: Cristo es mi cabeza. ¿Entienden por dónde va la cosa? Bien, segundo, para yo pertenecer al cuerpo de Cristo, no puedo sufrir de analgesia congénita. ¿Qué es la analgesia congénita? Es la incapacidad de sentir dolor. Ojo, cuando sé que soy lienzo y no cuerpo. ¿Qué pasó con el lienzo? ¿Qué pasó con el lienzo del Señor? ¿Dónde se quedó? Pero escuchen, el lienzo, ¿qué tocó? Tocó el cuerpo de Cristo, pero no se fue. No resucitó el lienzo se quedó. ¿Qué resucitó? Hay gente que puede estar aquí al lado del cuerpo, pero no resucitarán, porque siempre fueron lienzo. Ojo con esto. Segundo, para pertenecer al cuerpo de Cristo, tú no puedes sufrir, yo dije, ¿qué cosa? ¿Qué dije? Analgesia congénita. ¿Qué es la analgesia congénita? Es la incapacidad de sentir dolor. Ojo con esto. ¿Cómo es posible que existan personas que vengan a la iglesia, uy, Dios mío, bien sea al altar familiar, a una reunión de mujeres o a la reunión general un domingo, y los vea uno metidos en el tiempo de la adoración, inclusive en el tiempo de la palabra, metidos en sus redes sociales? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le estén repasando las noticias del Marca? ¿Cómo es posible que personas en plena adoración, sentados viendo videos de coches, viendo videos de chistes, metidos en sus redes sociales? Eso es irreverencia. Eso es analgesia congénita. Estoy aquí, pero no me interesa lo que pasa allá. Y lo más tremendo es que ese tipo de personas dicen que Dios les habla, que Dios les muestra cosas. Para mí eso es ilógico. Una persona que sufra de analgesia congénita espiritual, que Dios le muestre cosas. Y usan una famosa frase, la famosa frase del Dios me dijo. En esa famosa frase diabólica, perdone la expresión, pero es así, me camuflo en esa frase para que nadie me diga lo que tengo que hacer. En esa famosa frase diabólica
A mí nadie me puede enseñar nada. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios es el que me habla a mí. De lo que me diga el pastor, a mí eso me sobra, porque eso ni me va ni me viene. O sea, a mí no me cuadra una persona que tenga analgesia congénita espiritual y diga que Dios le dijo, que Dios le mostró. Eso es ponerse una careta de falsedad espiritual. Y esa persona no está clasificando para hacer ¿qué cosa? Para que viva ¿qué cosa? La resurrección. Yo hago una pregunta. Si usted viene a la iglesia a meterse en redes sociales, pregunto, ¿a qué viene? Porque no se queda en la casa. Ayer Samuel dijo algo. A mí nadie me pone un cuchillo para venir a la iglesia. Lo dijo, ¿cierto? Yo no, o sea, de verdad, no me cabe en la cabeza personas que vengan a la iglesia a meterse a ver el marca, el Facebook, Instagram, vídeos, en plena adoración, en medio de la palabra. A mí no me cuadra estas cosas. Que es en la casa, ¿o no? Escuchen esto. Ayer nosotros aprendimos, ¿sí?, a través de la prédica de Samu, que la adoración hace parte de ser agradecidos. Entonces, una persona que viene en el tiempo de la adoración, que viene a un altar familiar y que le es indiferente a todo lo que está pasando, que no se mete, que no participa, es que no tiene nada que agradecerle al Señor. Pregunto eso. Eso fue lo que enseñó ayer Samuel. Escucha, cuando tú puedes venir a la iglesia y no lo haces porque tienes una barbacoa, porque tienes una visita en la casa, porque está haciendo mucho calor, porque está haciendo mucho frío, tienes analgesia congénita espiritual y estás clasificando para no vivir la resurrección. Cuando tú das mal testimonio en tu entorno, eso es insensibilidad al cuerpo de Cristo. Cuando chismeas, calumnias y criticas a tu propia iglesia, eso es tener analgesia congénita. ¿Cómo es posible que personas de aquí mismo hablen mal de la propia iglesia? A mí eso no me cabe en la cabeza. Eso es tener analgesia congénita espiritual. Cuando amas el pecado más que a Jesús, eso es ser insensible al cuerpo de Cristo. Mira, me encontré un pasaje bíblico en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículos 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. No sé si la van a... sí, ahí la pusieron. Dice, escuche, Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? O sea, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Te caíste, te doy la oportunidad ¿de qué? Porque Él es un Dios de oportunidades. Pero escuche donde termina esto. ¿Acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Sabe qué significa una sola palabra de verdad? Y no me incluyen en sus conversaciones. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que me diga qué cosa tan terrible he hecho? No. Todos corren por el camino del pecado tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Esto, en pocas palabras, es insensibilidad espiritual. ¿Y sabe qué produce la insensibilidad? Endurecimiento del corazón. Vamos al libro de Efesios, por favor. Pon Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Escuche, es muy interesante. Y el versículo 19, por favor. Los cuales, después de que perdieron, ¿qué cosa? ¿Qué les produjo? Analgesia congénita. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos no vivirán la resurrección. ¿He sido claro hasta este momento? Vamos a la tercera característica para saber si pertenezco sí o no al cuerpo de Cristo. Tercera característica: hay tres palabras que tú tienes que ejecutar dentro del cuerpo de Cristo, que es el ser, el estar y el hacer. Por favor, Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiente, por favor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, ¿cómo tenemos que estar siempre? Unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. La palabra ser, la palabra estar y la palabra hacer están ahí implícitamente en esa porción bíblica, en ese versículo. Ser tiene que ver con identidad, tiene que ver con lo que tú eres, con lo que tú tienes, con lo que tú puedes en Cristo Jesús. Y esto a su vez genera un propósito y te lleva a un destino. Esto tiene que ver la palabra ser. Ahora, pregunto, te voy a simplificar todo esto. Te voy a resumir rápidamente lo que es la vida cristiana, lo que voy a decir a continuación. ¿Quién eres? Hijo de Dios. ¿Qué tienes? La autoridad de Dios. ¿Qué puedes? Destruir el pecado y el poder de las tinieblas en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? Establecer el reino de Dios. ¿En dónde? En tu entorno. En tu entorno. Porque si decimos que en toda la tierra, está muy extensa la cosa. En tu entorno. Tu propósito es establecer el reino de Dios en tu entorno. Final. ¿Cuál es tu lugar de destino? El cielo. Ahora, segunda palabra, estar. Estar es lo mismo que pertenecer o estar dentro. Ojo, tú que estás dentro del cuerpo, ¿qué puedes hacer para mejorar el cuerpo o embellecerlo? Mira, todos los días de alguna manera intentamos embellecer nuestro cuerpo porque no nos gusta envejecer. De alguna manera nos cuidamos la piel, de alguna manera hacemos ejercicio, de alguna manera hacemos dieta. ¿Por qué? Porque queremos cuidar cada día el cuerpo. Eso mismo lo tenemos que hacer con el cuerpo. Entonces la pregunta que estoy haciendo es la siguiente. Recuerda que estoy manejando tres palabras: el ser, el estar y el hacer. Muy bien, ahora estamos en la palabra estar. Y acabo de hacer una pregunta. Tú que estás dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué puedes hacer para mejorarlo o embellecerlo? Es posible que en algún momento, alguna persona pueda tener este tipo de respuesta ahí en su mente. Escucha esta primera respuesta. Es posible. Yo le cambiaría tal defecto a fulana. Hablaría con sultano para que dejara de ser tan temperamental. Le diría a mengana que deje de meterse en la vida de los demás. Le diría a perenceja que deje de ser tan chismosa. O sea, estoy intentando arreglar el cuerpo de Cristo. Le diría a fulano que cambie en esto, a perano que cambie en lo aquello, y a perencejo que deje de hacer tal cosa. Eso, según esa persona, es embellecer o mejorar el cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿usted cree que esa es la mejor forma? No.
¿cuál es la fórmula para que tú mejores el cuerpo de Cristo? Hago esa pregunta. Escucho respuestas. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la fórmula para que tú ayudes a mejorar el cuerpo de Cristo? Esa es la mejor forma. Elevo la respuesta que ella acaba de decir: mejorar uno. O sea, ser mejor persona cada día. ¿Tengo razón o no? Si usted intenta ser mejor persona cada día, usted está aportando para mejorar el cuerpo de Cristo. Eso es la palabra estar. Cuando me preocupo por mejorar el lugar donde estoy. Ahora, escuchen esto. ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? Tú estás llamado a promover la unidad, a servir en el cuerpo, a testificar de Jesús, a adorarlo a Él y a amarnos los unos a los otros. Cuando usted practica esto, ha practicado el ser y ha practicado el estar. Ahora vamos a la tercera palabra, el hacer. El hacer. Hay dos frases que creo que son las dos frases que todo cristiano quisiera escuchar de parte de Dios. Una es la del comienzo y la otra es la del final. La frase del comienzo está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, que la cogí ayer mismo cuando Samuel predicó de ella. Dice: el Señor le dijo a Ananías. ¿Recuerdas que ayer predicaste de eso, Samuel? Ahí cogí este versículo. Hay dos frases que nos gustaría como cristianos escucharla al principio, y hay otra frase que nos gustaría escuchar de boca del Señor al final. La primera frase del principio es esta que voy a leer a continuación. Escuchen. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque este hombre, eso está en Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque este hombre me es instrumento escogido. ¿Quién no anhela eso de parte de Dios? J, eres instrumento escogido de parte de Dios. ¡Wow! Noelia, eres escogido, eres instrumento escogido de parte de Dios. ¿Usted se imagina que eso salga de la boca de Dios? Juan, eres instrumento escogido de parte de Dios. ¿Usted se imagina eso? Que Dios le diga. Yo creo que eso todo cristiano anhela escucharlo. Dígame en sí o no. Por Dios, claro. Ahora, todo cristiano anhela en el futuro escuchar la segunda frase, la frase final. ¿Cuál sería? Esa es: fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Es esa. Eso está en Mateo 25:23. Miren la frase final que todo cristiano quiere escuchar de parte de Dios: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Cuál es la primera frase? Te llamo a que me sirvas. ¿Lo hiciste bien? Escucharás la segunda frase: bien, buena sierva, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra conmigo a mi gozo. Esa es la frase que todo cristiano anhela escuchar. Dígame, ¿sí o no? ¿Qué necesito hacer para escuchar esa frase? Bien, buen siervo, fiel, cuando tú llegues al cielo. Debes practicar la palabra ser, la palabra estar y la palabra hacer. Y escuche esto: si tú estás o perteneces, pero tú no haces, eres primo hermano del hermano
de la mano seca. Vuelvo y lo digo. Si tú perteneces al cuerpo de Cristo, pero tú no haces nada dentro del cuerpo de Cristo, entonces eres primo hermano ¿de quién dije yo? Del hombre de la mano seca. Cuando lea el versículo van a entender por qué lo digo. Libro de Marcos, por favor, capítulo 3 del 1 al 5. Lo van a entender aquí. Recuerda, cuando tú estás, pero cuando tú no haces nada dentro del cuerpo, eres primo hermano ¿de quién? Del hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Siguiente. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Siguiente. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ojo, ¿qué sucede cuando un miembro del cuerpo, sí, que está dentro del cuerpo y pertenece al cuerpo, no hace nada? Me explico. Este es mi cuerpo, me pertenece, es mi cuerpo, estoy dentro del cuerpo, pero yo no hago nada con la mano. Al final, ¿qué pasa con la mano? Se atrofia, se seca. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que están en el cuerpo, pertenecen al cuerpo, no se pierden nada de la iglesia, viene a todas las reuniones, está con el cuerpo, pero no hace nada dentro del cuerpo. Es una mano seca, no sirve para nada, absolutamente para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene que ser funcional dentro del cuerpo de Cristo para que se cumpla la tercera palabra, que es el hacer. La primera palabra es ser, la segunda palabra es estar, la tercera palabra es hacer. Mire, cuando una persona se rompe una pierna o se rompe un brazo y la enyesan, ¿se dice enyesar aquí? ¿Cómo se dice cuando se coloca un yeso? O una félula. Lo que pasa es que la félula es algo medio. Se enyesa por completo y se inmoviliza. A los 3 o 4 meses, cuando se quita ese yeso, ¿cómo está ese brazo? Está seco, ha perdido masa muscular. Mire, yo recuerdo, a mí me tuvieron que colocar un overol de yeso, todo. Yo estuve enyesado todo el cuerpo 4 meses. A mí me pegaron un tiro, el tiro entró aquí en la cabeza del fémur y me inmovilizó por completo. Me enyesaron de aquí todo el cuerpo 4 meses. Cuando me quitaron ese yeso, era un esqueleto completo. Perdí completamente toda la masa muscular. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Cuando usted es pasivo dentro del cuerpo, cuando usted no hace nada dentro del cuerpo, usted empieza a secarse. Por eso usted empieza a ser primo hermano del hombre de la mano seca. Usted necesita estar activo dentro del cuerpo de Cristo para poder producir. ¿Por qué hablo de producir? Por lo siguiente. Todo esto me lleva a un lugar. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad. Un sinónimo de la palabra actividad: acción, movimiento,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuche, es necesario que usted tenga actividad dentro del cuerpo de Cristo para que usted crezca. Si usted no se compromete con algo dentro del cuerpo, si usted no hace algo dentro de la iglesia, usted se va a secar, usted va a adquirir un raquitismo espiritual y posiblemente está arriesgándose para no vivir la resurrección. Usted no puede estar ajeno a las cosas de la iglesia. Usted está aquí no para calentar una banca, usted está aquí para hacer algo mayor. Usted está aquí para poder producir, pero para que usted produzca, usted tiene que comprometerse con la obra. Juan Miguel lo decía anoche, cuando Samuel terminó la enseñanza. Estaba hablando, ¿recuerdan la palabra que él usó? Compromiso. Es imposible que una persona diga que está comprometida si una persona que no viene a las reuniones, una persona que no le predica a nadie, que nunca diezma, que nunca hace nada en la iglesia. Escuche, es necesario comprometerse para que usted pueda crecer. Usted tiene que darse a sí mismo una meta diaria, crecer en el Señor, pero para eso usted tiene que estar activo. Si usted está inactivo, usted entra a pertenecer al grupo de los hermanos de la mano seca. ¿He sido claro hasta aquí? Ahora, hay una fuerte relación entonces entre actividad, crecimiento y servicio. Si no hay actividad, no hay crecimiento. ¿Qué es lo que produce el crecimiento? La actividad. Un sinónimo de esa palabra actividad: servir. Servir. Libro de Mateo, capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sinónimo de hacer grande. ¿Está el versículo ahí? Ahí está. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sinónimo de hacerse grande: crecer, crecimiento, crecer. Según ese versículo, ¿cuál es el secreto para crecer? Servir. La actividad está ligada al crecimiento, pero la actividad y el crecimiento se activa cuando usted sirve en el Señor. Qué dolor cuando, la que está al lado de Enrique, Dios mío, Isa, qué dolor cuando Isa le toca muchas veces venir sola a hacer el aseo de la iglesia, porque no hay una sola mujer, no hay un solo hombre que diga: Isa, ¿quién va a ir hoy? O cuenta conmigo para este domingo. Hay veces nos vemos escasos de profesores de niños y le toca toda esa labor a Monse, y así sucesivamente muchas otras cosas más. Preocúpese por dar fruto dentro de la iglesia. Escuche, no se preocupe, que el Señor le pagará a cada uno según sea su obra. La Biblia dice eso. Pero usted tiene que estar activo dentro del cuerpo de Cristo. Según ese versículo, ¿cómo estoy activo y cómo crezco? Sirviendo, sirviendo. Porque cuando usted sirve, quiere decir que usted está comprometido. Cuando usted sirve, quiere decir que usted ama la obra. Cuando usted sirve, es un gran candidato para vivir la resurrección. ¿Es así o no? Bien, para finalizar, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? Los lienzos y el sudario, mas ya no estaba el cuerpo de Cristo, porque ya había resucitado. Enseñanza de esto: todo lo material se queda. Todo por lo que mucha gente lucha todos los días se queda. Hay gente que es capaz de sacrificar un domingo por quedarse trabajando. Escucha, eso no te va a dar crecimiento espiritual. Pueda que te dé mejor economía, pero espiritualmente empiezas a apagarte, espiritualmente empiezas a volverte un raquítico espiritual. Escuche con atención. Job
dijo en el capítulo 1, versículo 21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Salmo 49, 17 dice: porque nada se llevará cuando muera. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Este domingo Juan Miguel y yo, en Fórmulas para el Éxito, este miércoles, estuvimos hablando de un tema: no te hagas esclavo del trabajo. Aprende a disfrutar la vida. ¿Qué te permite disfrutar la vida? Cuando tú tienes equilibrio en todo. Los extremos son malos, la pereza es mala, pero también dejarse esclavizar del trabajo, eso sí que es malo también. Aprende a tener equilibrio en todo en la vida, porque el equilibrio le permite disfrutar y le permite también avanzar. Primera de Timoteo 6, 7 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Todo por lo cual nosotros luchamos, un buen móvil, un buen coche, un buen piso, todo eso se va a quedar. ¿Qué pasó con los lienzos de Jesús? ¿Dónde estaban? En la tumba. Y hay personas que, escuchen, se sacrifican por lo material, pero no se sacrifican por lo espiritual, por lo que realmente vale, por lo que le va a dar mejor vida el resto de la eternidad. Amén. No luches tanto por lo que perece, lucha por lo que permanece. Dale más importancia a tu vida espiritual más que a lo material, y si lo haces, podrás resucitar en el día postrero. Amén. ¿He sido claro en esta tarde? Por favor, nos colocamos sobre nuestros pies. Doris, tú viajas para Bolivia, ¿no? Vamos a orar por ese viaje. Amado Padre, presentamos la vida de Doris delante de tu santa presencia, Señor. Te pido por favor que la lleves con tu cuidado, con tu protección. Guárdala en este viaje, guarda su salir de este país, guárdala, Señor, al llegar a su país natal, y el regreso, tráela con bendición nuevamente a este lugar. Protégela, cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Y oro por este hermoso y precioso rebaño que has traído hoy. Te pido, Señor, que tengamos claridad en nuestras prioridades, Señor. Que te tengamos a ti, Señor, como máximo en nuestra vida. Que tengamos sensibilidad espiritual. Que nos comprometamos contigo y con tu obra a dar fruto en tu obra, Señor. Que tengamos una meta clara cada día y que luchamos por ella, Señor, y es vivir la resurrección para vida eterna, Señor. Gracias, Rey, por esta noche de paz, por esta noche de bendición y de victoria. Salimos de este lugar, sí, mas no salimos de tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor los bendiga a todos. Les deseo una muy buena semana. Salude a la persona que está a su lado, por favor.